Una variable es una referencia escrita a un espacio de memoria donde se van a almacenar datos. Una cantidad pequeña o grande de datos, conocida normalmente como colección o grupo de datos. El- esa referencia escrita es un símbolo o un identificador que tiene que tener características particulares. En primer lugar, está compuesto por letras que pueden ser mayúsculas, minúsculas o combinación de estas. Pueden ser dígitos del 0 al 9, la cantidad que queramos de esos, o guiones bajos. ¿Qué es lo que no se puede usar como identificador o como variable, como nombre de variable? No se pueden usar esos dígitos de los que hablábamos para iniciar el identificador. Tiene que empezar necesariamente por guiones bajos o con letras mayúsculas o minúsculas. Hay palabras reservadas de Python que vamos a ir conociéndola más adelante, pero que la podemos visualizar en esta dirección que señalamos acá, que tampoco podemos usar como nombres de variables porque Python las va a interpretar de otra manera. No se permiten símbolos especiales como pesos, signo de admiración, ampersand, etc. No hay límite de longitud para las variables, o sea, podríamos eventualmente poner una frase completa, pero esa frase no debiera incluir espacios en blanco porque no están permitidos los espacios en blanco como nombres de las variables. Las variables, por otro lado, y eso sí vamos a hacer hincapié ahora en el resto de la clase, se refiere a determinados tipos de datos. Los datos pueden ser numéricos, datos tipo carácter, datos booleanos o lógicos, una colección, conjunto de esos datos anteriores, que pueden ser típicamente todos numéricos, por ejemplo, o puede ser una combinación de los anteriores, y puede haber datos más complejos que requieren determinado procesamiento, como las fechas, por ejemplo. Vamos a comenzar con variables numéricas. En esta primera celda tenemos un identificador que le pusimos la letra minúscula, al cual le asignamos el número entero 6. La asignación se hace simplemente con el signo igual, o sea, a igual a 6, una asignación de 6 a la variable a. Por lo tanto, a va a ser un identificador que va a representar un espacio de memoria que contiene el número 6. Después tenemos esta otra variable que le denominamos número grande, al cual le asignamos el 203. Hasta ahí asignamos valores enteros, que pueden ser mucho más grandes que eso, como el de abajo, 42.324, aunque no lo asignamos a ninguna variable. Después, en la misma celda tenemos esta variable denominada flotante, que va a representar un número flotante. El nombre es arbitrario, podríamos haber puesto cualquier cosa, al cual le asignamos el número pi. Y finalmente en la celda tenemos esta variable a la cual le denominamos complejo. Estamos representando un número complejo, podría haber sido cualquier nombre. Y este complejo está compuesto por una parte real, 1.3, más la parte imaginaria que está identificado con el j al final del 2, o sea, tenemos un valor imaginario de 2. Es la manera de escribir un número imaginario. Cualquier número, que en este caso es entero, podría haber sido un flotante también, seguido con la letra j. Ahora, para que esto efectivamente ocurra, o sea que el 6 se asigne a la variable a, el 203 a la variable número grande, etc.,
hay que ejecutarla a la celda como vimos anteriormente. Para eso apretamos Shift Enter, Control Enter o el signo de arriba de correr la celda selección, de ejecutar la celda seleccionada. La ejecutamos, pasa a la celda siguiente y en la celda siguiente, fíjense que tenemos una variable denominada 2a. No la asignamos a nada, podemos escribir 2a igual a 1 y la ejecutamos. Ya dijimos que no se puede usar como para el inicio de la denominación de una variable, no se puede usar un dígito del 0 al 9. Por lo tanto, si ejecutamos esto, va a aparecer esto con fondo rosa, que es un mensaje de error. En ese fondo aparece una repetición de la línea con el error, que es lo mismo que escribimos nosotros. No se puede usar dígitos para iniciar un identificador. Acá está mal escrito. Y el mensaje de Python que dice error de sintaxis, sintaxis inválida. Es bueno que empecemos a conocer cuando ejecutamos algo que escribimos en Python y Python no lo reconoce adecuadamente, nos va a dar un mensaje de error y hay que empezar a aprender a leerlo. Poco a poco vamos a ir identificando diferentes mensajes de error que nos devuelve Python bajo diferentes circunstancias. Acá en la siguiente línea escribimos otro flotante, pero iniciado con el signo de admiración. Esta variable signo de admiración, otro flotante, igual a 2.3, dijimos que no se pueden usar estos símbolos especiales para las denominaciones de las variables. Por lo tanto, si nosotros ejecutamos esta celda, también nos va a dar un mensaje de error, diciendo que no se reconoce en este caso como comando interno o externo, etcétera, etcétera. Cuando escribimos una gran cantidad de líneas o el programa se hace largo, a veces una cosa que necesitamos hacer es averiguar el nombre de la variable, el valor de la variable, porque le asignamos algún valor, hicimos algún cálculo, ya vamos a ver cómo se hacen cálculos más adelante, y estamos lejos del lugar donde se hizo esa asignación de valores. Por lo tanto, queremos averiguar en qué estado está esa variable. En Jupyter simplemente podemos escribir la variable a, por ejemplo, ejecutar la celda y nos devuelve el valor que tiene la variable en ese momento. Eso no es una generalidad de Python, eso solamente se puede hacer en Jupyter, que es interactivo. La manera de averiguar el valor de cualquier variable en Python, en cualquier programa Python, en cualquier entorno de desarrollo Python, nosotros más adelante vamos a ver Spider, es escribir una función. Vamos a hablar de funciones un poco más adelante, pero esta va a ser nuestra primera función. Una función es en realidad un programa, una parte de programa al cual le pasamos un parámetro y nos devuelve algún resultado. Algo similar al concepto de función que tenemos en matemáticas. Escribimos print con como parámetro la variable de la cual queremos averiguar el valor y ejecutamos. Y también nos va a devolver el valor 6 en este caso porque estamos hablando de la variable a. Como dijimos anteriormente, las variables no necesariamente tienen que ser numéricas. Hay variables de tipo carácter. Una variable tipo carácter se genera
con comillas simples, como en el caso de esta variable que denominamos una letra igual a A, o comillas dobles, como esta variable que denominamos otra letra igual a B. Es exactamente lo mismo, hay diferencias muy sutiles cuando se mezclan variables, cuando se combinan, que lo vamos a ver más adelante. Pero para asignar variables tipo carácter, comilla simple o comilla doble es lo mismo. En esta tercera línea tenemos una variable carácter que es el carácter 9. La denominamos un número carácter y la diferencia con el número es que el número, si bien el carácter es el mismo, es el 9, pero no operamos de la misma manera, o sea, el 9 no está interpretado como un número, sino simplemente como un carácter con la forma del 9. También podemos representar cadenas de caracteres, o sea, frases enteras, textos, un libro podríamos representar de esta manera. Y como vemos, dentro de las cadenas de caracteres sí podemos utilizar un espacio vacío. También existen las variables booleanas o variables lógicas que admiten solamente dos valores, verdadero o falso, y sus valores reales son true o false. Eso obviamente es una convención y representan según nosotros queramos un sí o un no, o un 1 o un 0, etc. Nuevamente, si queremos averiguar, fíjense que está fuera de nuestro alcance visual en este momento la variable flotante. Una manera de ejecutar, de ver cuál es el valor de la variable flotante es escribiendo el número, el nombre de la variable, disculpen, ejecutándolo y nos devuelve el resultado. Insisto en que esto es solamente válido para el entorno Jupyter. En un programa hecho en otro entorno de desarrollo tenemos que utilizar la función print. Print flotante nos va a devolver ese valor. También podríamos utilizarlo para cualquiera de las variables que hicimos posteriormente, como estas variables tipo carácter o la booleana print b. Ejecutamos, nos devuelve el valor true de la variable anterior. Como dijimos, la variable es un identificador que representa un determinado espacio de memoria que contiene algún valor de tipo numérico, carácter, etc. Podemos modificar el valor que está en esa posición de memoria. Y eso simplemente lo hacemos reasignando otro valor a el mismo identificador, a la misma variable. Por ejemplo, sabíamos que flotante era igual a pi según la asignación que habíamos hecho nosotros anteriormente. Ahora cambiamos y le asignamos un valor entero, el valor entero 1. Ejecutamos y si queremos averiguar qué valor tiene actualmente, como vimos anteriormente, ponemos el nombre de la variable en otra celda, ejecutamos y nos devuelve el valor 1. Eso lo podemos hacer también con otro tipo de variables, como por ejemplo la variable una letra tenía el carácter A. Ahora le asignamos el carácter Z y cuando averiguamos el valor, ahora contiene Z. Además de averiguar
el valor de una variable, que lo hicimos como vimos, ya sea escribiendo simplemente la variable y ejecutando en Jupyter una celda, o por intermedio de la función print, podemos averiguar de qué tipo es la variable. Eso lo hacemos también usando una función, en este caso la función type, y poniendo como argumento, como parámetro de la función, la variable, el nombre de la variable de la cual queremos averiguar de qué tipo es. Por ejemplo, queremos averiguar la variable b corta, de qué tipo es, usamos type de b, ejecutamos y nos devuelve que el tipo de variables es flotante. Queremos averiguar cómo quedó la variable flotante a la cual le cambiamos un valor, de qué tipo es, ejecutamos y nos dice que es entero, porque el último valor que asignamos a la variable flotante fue el valor 1. Una letra nos dice que es str, que se refiere al nombre string o cadena, es la denominación del tipo de variable cadena de caracteres. Y finalmente a una variable no solamente le podemos modificar el valor, sino podemos modificar el tipo de datos. O sea, podemos poner cualquier otro valor y automáticamente se va a modificar el tipo de dato. Esta variable b corta, que como habíamos visto era de tipo booleana, le ponemos el valor 1,11, ejecutamos y averiguamos de qué tipo es ahora. Y ahora es de tipo flotante.